Iniciamos pues con la licenciada en Educación Musical, María del Rocío Martínez López, que nos va a presentar el tema El sobreentrenamiento en violinistas, tres perspectivas integrales. Bienvenida, maestra, les cedo la palabra. Hola maestra, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Puedo compartir pantalla de una vez? Sí, ok. Sí, maestra. Listo, ok. Listo. Bueno, pues buenas tardes, estimado cuerpo académico, compañeros y público en general. Agradezco mucho su presencia el día de hoy en esta ponencia sobre mi trabajo de investigación titulado El sobreentrenamiento en violinistas, tres perspectivas integrales, realizado en la modalidad de tesina para acreditar la experiencia recepcional de la licenciatura en educación musical en agosto del pasado año, presentado por una servidora, María del Rocío Martínez López, y dirigido por la maestra Julieta Varanasi González García. Actualmente me encuentro cursando el último semestre de la licenciatura en música, opción violín, y estoy próxima a egresar. Es por esto el enfoque de esta investigación específicamente en el violín. Bien, pues este trabajo consta de 4 capítulos, que es el capítulo 1, la problematización, el capítulo 2, el marco teórico, el capítulo 3, el marco metodológico, el capítulo 4, el análisis de las entrevistas, las conclusiones y recomendaciones preliminares, las referencias y los anexos. Bien, en la problematización podemos encontrar que el sobreentrenamiento es un término que se acuñó al ámbito deportivo, ya que la actividad deportiva requiere de práctica diaria para adquirir, mantener y mejorar las habilidades necesarias para dominarlo, y lo mismo ocurre con cualquier instrumento musical. Se necesita un estudio intenso y constante para desarrollar la técnica de este. El estilo de vida del músico implica una constante exigencia, ya que el panorama actual es muy competitivo, creyendo así que al pasar largas sesiones de estudio sin descanso con el instrumento, será más productivo y se lograrán las metas deseadas. Me gustaría extender una invitación a conocer e informarse más acerca de este tema porque, por ejemplo, en algunas ocasiones pueden presentarse casos como de pánico escénico, tendinitis o alguna otra lesión que se tratan de una manera aislada o de forma parcial, cuando quizá deberían abordarse más a fondo para analizar si esos elementos pudieran ser parte del síndrome de sobreentrenamiento. Algunas de las preguntas de investigación del trabajo fueron: ¿cómo se manifiesta el sobreentrenamiento en violinistas? ¿Cuáles son sus causas y síntomas? Y el objetivo general fue estudiar y analizar el sobreentrenamiento en violinistas, así como causas y síntomas de este, a partir de las entrevistas a 3 especialistas del área. Bien, como hemos visto hasta el momento, lo que busca este trabajo de investigación es prevenir las afecciones físicas, mentales y psicológicas en los violinistas, enfocándonos en diversos aspectos y no solo en aspectos musicales. Es el porqué de esta cita. Y vamos a hablar directamente al concepto del sobreentrenamiento. Algunas de las primeras definiciones sobre el concepto del sobreentrenamiento se sitúan a finales de los años 80 y en la década de los 90 del siglo pasado. En ellas, el sobreentrenamiento se identificaba como una situación negativa para el rendimiento del deportista como consecuencia de alteraciones en el proceso del entrenamiento. Así, por ejemplo, Fry y algunos otros autores entienden que el sobreentrenamiento es el descenso de la capacidad de rendimiento a pesar de mantener o incrementar la carga de entrenamiento, debido a un desequilibrio entre las demandas competitivas y la capacidad funcional del sujeto. Lyman y algunos otros autores menciona 2 tipos de sobreentrenamiento:
el sobreentrenamiento simpático y el sobreentrenamiento parasimpático, mientras que Subiela y Subiela 2011 menciona que puede presentar diferentes grados de severidad, como lo son leve, moderado, severo y maligno. Y aquí entramos directamente en nuestra área, el sobreentrenamiento en músicos. Según Reynoso 2018, el sobreentrenamiento refiere a la pérdida de la capacidad adaptativa, ya que los músicos padecen problemas derivados de su ocupación y estilo de vida. La dedicación excesiva a la práctica musical puede tener consecuencias similares a las que experimentan deportistas cuando el desgaste propio del entrenamiento se hace extremo y se bloquean los procesos de recuperación. El sobreentrenamiento en músicos tiene características propias, comenzando por la naturaleza del quehacer musical, ya que las obras musicales requieren del respeto de los cánones de la época, el sentido que el compositor ha reflejado en la partitura y requiere de una actividad emocional unida a la interpretación artística. Los músicos no solamente deben lograr una destreza motora alta, sino que también deben conseguir un nivel estético perfecto en el que interviene el criterio del artista, el criterio del profesor, la valoración de los compañeros, amigos, familiares y finalmente la audiencia. El concepto del síndrome de sobreentrenamiento toma en cuenta los efectos del estrés crónico en el entrenamiento físico y mental. Bien, en la metodología encontramos que esta investigación es de carácter cualitativo exploratorio. La estructura y el diseño fue una entrevista semiestructurada. El instrumento de recolección de datos fue un cuestionario de 5 preguntas de respuesta abierta. La extensión del objeto de estudio fue una entrevista focalizada y fue aplicada a informadores clave, ya que las 3 profesoras tienen conocimientos específicos sobre el objeto de estudio. Entre las profesoras entrevistadas encontramos a Sandra Romo, que es licenciada en fisioterapia con 16 años de experiencia en la población musical, cuenta con una especialidad en psicoterapia funcional, es fundadora y directora de Casa Zenit y también cuenta con un canal de YouTube donde aborda temas de interés para los músicos. También encontramos a la maestra Mónica Cato Duarte. Ella estudió piano, cuenta con estudios de psicología humanística aplicada y también en fisiología de la música. Se desempeña como profesora de piano y miembro del ensamble Dúo Arte, también como coach para músicos profesionales y estudiantes. Y también imparte cursos para el público especializado en la importancia de la salud del músico en Suiza. Y por último encontramos a la doctora Carla Reynoso, que es licenciada en psicología, maestra en investigación en psicología aplicada a la educación y doctora en investigación psicológica. Desde el 2008 trabaja como profesora e investigadora de tiempo completo en la Escuela Superior de Música de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Es miembro del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Psicología de la Música. Y bueno, afortunadamente he tenido la oportunidad de conocerlas, conocer su trabajo dentro del foros de egresados y foros de educación musical que ha ofrecido la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Bien, en el capítulo 4 están el análisis de entrevistas y aquí pasamos al punto 4.1, que son las tablas de contenido. En este apartado lo que hice fue realizar unas tablas para comparar las respuestas de cada pregunta que se obtuvo de las entrevistas de las 3 maestras y aquí se muestra un ejemplo de dichas tablas. Esto me llevó a un análisis de forma conjunta y de esta manera surgió el siguiente apartado, que son los análisis de resultados. A partir de la comparación de las respuestas de las maestras, se destacan 4 puntos de concordancia que a continuación se exponen. Inciso A, la conciencia corporal y autocuidado. Bien, en este apartado se destacan puntos como la conciencia corporal y postura. Menciona la maestra Mónica Cato que un sobreentrenamiento en una postura con estabilidad forzada es una tierra fértil para disturbios y lesiones. También en este apartado se menciona el autoconocimiento, ya que es muy importante para nosotros hacernos conscientes de nuestros límites y necesidades, porque el límite entre entrenamiento y sobreentrenamiento es muy individual y privado, al igual que debemos fomentar en nosotros y en nuestros alumnos el autocuidado.
porque todo influye en cómo hacemos música. También menciona la profesora Carla Reynoso la importancia de proveer las condiciones para el organismo y que se restaure, por ejemplo, el descanso, el sueño, la nutrición y actividad física. Bien, el inciso B es la distribución del estudio en el instrumento. En este apartado se mencionan puntos como la planificación del estudio. Dentro de esto encontramos la planificación de la carga del estudio de una manera realista, con objetivos a alcanzar en un determinado tiempo. También tiempos medidos y organizados, memoria espaciada, buena comunicación con el maestro, un día libre de actividad musical académica y más que la cantidad de horas, las maestras destacan la calidad con la que uno estudia, qué se estudia, cómo se estudia y el desarrollo de mejores estrategias de estudio. Bien, en el inciso C se encuentra el tratamiento del sobreentrenamiento de forma integral y dentro de este apartado las maestras mencionan que el sobreentrenamiento debe tratarse de una forma integral con terapia física y terapia psicológica, ya que van de la mano, y también con adaptaciones en la clase de instrumento. Menciona la maestra Sandra Romo que lo ideal sería en la medicina de las artes, pero que lamentablemente hay muy pocos médicos de las artes en México. Y en el inciso D está el distanciamiento. En este último inciso se mencionan puntos como alejarse de los factores de riesgo, como puede ser la sobrecarga muscular. También se recomienda acercarse a prácticas saludables como cadenas musculares, movimiento somático, técnica Alexander, método Feldenkrais, Tai Chi, Qigong y yoga. Es mencionado también la recomendación de acercarse a la música fuera del contexto escolar, mantener una relación con la música que nos gusta, diversos géneros musicales con fines diversos también. Y a veces se necesitan estrategias complementarias como el distanciamiento de cualquier situación que tenga que ver con la música, en casos extremos. Y bien, con fines de organizar y analizar de una manera más práctica la información vertida por las tres maestras entrevistadas, dividiremos ahora los resultados en tres categorías. En el siguiente apartado traté de unir lo que se menciona en el marco teórico con la información proporcionada por las maestras. 5 minutos. Y, ok, y aquí entramos a los aspectos corporales, donde está la sobrecarga muscular, que es un factor de riesgo que puede derivar en una lesión, y también se puede manifestar el sobreentrenamiento en forma de fatiga, agotamiento, cansancio físico, tics nerviosos, alteraciones del sueño y la alimentación, afecciones dermatológicas también. Dentro de las lesiones más comunes en los violinistas encontramos la epicondilitis lateral y epicondilitis medial, también conocidas como codo de golfista o codo de tenista. La actitud escoliótica, que es común encontrarla como escoliosis, y esta es condicionada por posiciones asimétricas y es común en violinistas. También la disfunción en la articulación temporomandibular por la tensión que a veces se encuentra en esta parte. Y después pasamos a los aspectos psicológicos y el sobreentrenamiento se puede manifestar psicológicamente de las siguientes maneras, con alteraciones de los estados de ánimo como ansiedad, irritabilidad, episodios depresivos, síntomas de musicorexia, que es la dependencia de la actividad musical, uso de evasores como lo son el alcohol, parejas pasajeras, tensiones sociales, desesperanza aprendida como la desmotivación, desaparición de metas a largo plazo, ideas de deserción escolar o abandono de la actividad musical. La maestra Carla Reynoso agrega que los estudiantes que tienen pensado ser solistas pueden presionarse más y suelen desarrollar una sobreimplicación más notoria en su actividad musical y tienden a infravalorar la carga emocional y personal, y esto lleva a que normalicen la experiencia del dolor, lo que evidentemente puede desembocar en una lesión física o el agotamiento emocional que los lleve a tener ideas de deserción. Los aspectos cognitivos, aquí encontramos problemas de memoria, dificultades en la cognición musical, desconexión emocional con la pieza, desatención en la técnica, fallas motrices y descontrol excesivo en la interpretación musical. Bien,
En las conclusiones y recomendaciones preliminares, me gustaría concluir esta presentación de mi trabajo de investigación haciendo hincapié en la importancia del bienestar del músico. Nosotros como educadores musicales debemos fomentar en nuestros alumnos la conciencia corporal, la planificación del estudio, la importancia de la prevención, que son aspectos muy personales que se van aprendiendo durante el transcurso de la carrera, pero pienso que sería muy bueno para el estudiante comenzar a conocer sobre esto desde el principio de la formación musical y así ellos poco a poco tendrán un mejor autoconocimiento. También me gustaría enfatizar la importancia de la existencia de experiencias educativas en las escuelas de música de nivel superior que motiven a los estudiantes a procurar su bienestar físico, mental y emocional, así como prácticas saludables. Y cabe aclarar que el presente trabajo busca promover la reflexión e investigación sobre la enseñanza de la ejecución de instrumentos musicales, en este caso del violín, desde la perspectiva integradora del ser humano, sin que esto signifique la reducción de los saberes a desarrollar en cada curso. Busca también promover la prevención del sobreentrenamiento a partir del fortalecimiento de la conciencia corporal y de la distribución del estudio, ya que esto podría incluso llevar a desarrollar mayores competencias a las planificadas. Y por último, me gustaría mucho agradecer a las profesoras entrevistadas por enriquecer esta investigación con toda su experiencia, conocimiento y disposición. Y me gustaría mencionar que dentro de este trabajo de investigación hay mucha más información, pero lo he resumido para no extenderme en el tiempo proporcionado. Y estas son algunas de las referencias que utilicé. Y bueno, muchas gracias por su atención y por su tiempo. Muchas gracias por su participación y felicidades por el tema. Muchas gracias. Seguimos con las preguntas. Creo que aquí ya tenemos una planteada. Dice, ¿en esta revisión se encontró alguna relación con aspectos auditivos, como la hipoacusia? ¿Encontró o indagó por programas profesionales que incluyan en su plan de estudios esta clase de técnicas para los instrumentistas? Interesante trabajo, gracias por compartir. Muchas gracias. Pues realmente en aspectos auditivos no encontré, más bien no mencionaron en las entrevistas las maestras y en la parte del marco teórico tampoco encontré aspectos auditivos y sobre programas profesionales que incluyen. em, pues más bien sobre los programas profesionales en plan de estudios. em, a mí me gustaría mencionar sobre todo esto que dije al final de, bueno, puedo dejar de compartir, ¿verdad? Sí. Ah, ok, ahí está. Ok. Sí, sobre todo esto que dije al final, que me gustaría que se pusiera un poco más de atención, tal vez, en los planes de estudio para que haya más experiencias educativas sobre el bienestar del músico. Me gustaría destacar, sobre todo en la Universidad Veracruzana tenemos una materia que es optativa, entonces no todos la llevamos, solo los que elegimos llevarla, y es sobre justo esto. Justo cuando yo estaba haciendo mi trabajo de investigación, estaba cursando esa materia que incluye ejercicios, por ejemplo, tenemos clases de donde conocemos el método Alexander, la técnica Alexander, el método Feldenkrais, también tenemos sesiones de yoga, o sea, sobre todo porque los maestros quieren que nos enfoquemos en ser músicos más integrales, ¿no? No solamente en pasar varias horas en el cubículo, sino también cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente. Entonces, mm, más que nada, eso es lo que me gustaría proponer con esta ponencia, que debería haber más experiencias educativas en otras universidades de ese tipo y no solo optativas, más bien tal vez desde el principio de la formación musical, porque esta materia, por ejemplo, solo está en la licenciatura, no está en los cursos preparatorios.
Muchas gracias. Si no hay otra pregunta, a continuación le damos la bienvenida a la doctora Rosa María García Ortiz y al doctor Daniel Escoto Villalobos. Ellos nos van a presentar el tema Tejer para aprender, recurso herramientas que prevalece. Ya estarán por ahí. Gracias. Muchas gracias, maestra Rocío. Gracias. Tiene el micrófono silenciado. Buenas tardes a todos Buenas y a tardes, todas. doctora. Felicidades, Rocío. Sí, ya andamos por aquí. Déjame Muchas gracias, maestra. ir. Un honor compartir la mesa contigo y aprender de todo y de todos. Igualmente, muchas gracias. Ujú. Tengo aquí. ¿Me avisan, por favor, si se ve ya la pantalla? Todavía no, doctora. Todavía no. Entonces, a ver, va de nuevo, presentar. ¿Me avisas, Xochitl, por favor? Aún no logramos verla. A ver. Listo. Parece que ya. Oh, pero no es esa. A ver. Bien decías, ¿verdad? Que te mandáramos la presentación para evitar estas cuestiones técnicas. Sí, pero ya se está viendo. Ya se está viendo, ¿verdad? Entonces nada más déjame mover esta barra que no me deja ver. ¿Ahí? Sí, Está ahí logramos ver, nomás está muy pequeñito, no sé si todos lo ven igual que yo. Alguien que... ¿Ahí? Ay, ya estoy en el final. ¿Se ve mejor? ¿Se ve más grande? Un poquito más grande, sí. La estaba revisando y me fui hasta el final. Aquí. Sí. Ay, bueno. Entonces, pues voy a leer muy rápido porque yo siempre tengo muchas cosas que decir y también mucho que hacer, no me quedo en las palabras. Como, bueno, todos hemos pasado esta pandemia por igual, unos más, unos menos, pues creo que va a ser un tema muy comprensible, comprendido. Tejer para aprender, recurso, herramienta que prevalece. Tejer para aprender, cruces entre la educación musical y la enseñanza del tejido. La época que nos toca vivir está medida por una situación mundial donde las imposiciones, los miedos, las amenazas y los castigos afloran cada día en el precario sistema inmunológico social y ello repercute sin lugar a dudas en la enseñanza y en el aprendizaje. No obstante, surgen reflexiones, posicionamientos y prácticas que intentan forjar métodos que experimenten otras maneras de llevar a cabo el proceso educativo. A pesar de que en el 2022 nos siguen atravesando un contexto complejo en el cual los vínculos se ven condicionados por una serie de mecanismos mundiales y sistemáticos, o sistémicos, mejor dicho, no por ello se deja de insistir en la construcción de aprendizaje y conocimiento que dé cuenta de las experiencias vividas que cada quien tiene para ofrecer. Insistencia que convierte
a la práctica educativa en una herramienta que procura construir estrategias generales que enriquezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del diálogo particular que podamos establecer, por ejemplo, entre dos disciplinas milenarias que han sabido nutrir nuestro proceso, la música y el tejido. Para establecer o para estudiar, mejor dicho, y aprender música, se involucran áreas del cerebro y también al tejer con 2 agujas o un ganchillo, sucede esto. Tejer puede mejorar la memoria y el lapso de atención mientras el procesamiento visual espacial involucra el lado creativo y las habilidades de resolución de problemas. El presente ensayo reflexivo, entonces, tendrá como objetivo fomentar un proceso educativo que vehiculice las relaciones entre la enseñanza del tejido y de la música. Este proceso, desde el nivel infantil hasta nivel superior, al mismo tiempo que puede atender los estragos físicos, emocionales y mentales desencadenados por el confinamiento, permitiría un nuevo encuentro con hilos, lanas, estambres y agujas escondidos en un olvidado rincón, visibilizando la importancia de volver a enseñar a las infancias a tejer. Este nuevo encuentro entre el tejer y la música, atravesado por un proceso educativo, brindaría los beneficios necesarios para el cuidado de la salud mental, física y emocional que la pandemia ha alterado en buena parte de la población. La historia del tejido, algo para contarnos y para enseñarnos. Al día de hoy, utilizar o recurrir al tejido como recurso y o herramienta para aprender, desarrollar habilidades, transmitir valores y utilizarlo como terapia antiestrés se remonta al Neolítico, uno de los últimos periodos de la Edad de Piedra, entre el año 10.000 a.C. al 7.000 a.C. Y a pesar de que es difícil rastrear dónde nace el tejido, los historiadores han llegado al consenso de que en ese periodo los seres humanos comenzaron a fabricar prendas para protegerse del clima. Para el año 3000 a.C., en la antigua China, la seda comenzó a utilizarse en los tejidos. En este recorrido sobre el tejido, uno de los educadores más importantes del cono sur del continente americano escribe en su texto Memorias sobre el cultivo de seda que cuando se han terminado los trabajos de la agricultura o en los días en que la lluvia no permite trabajar en los campos, es preciso enseñar a los hombres todo lo relativo a la cultura de la morera. El emperador Hienzong, quien subió al trono en 806, ordenó que todos los habitantes de la campaña plantasen 2 moreras en cada fanegada de tierra. El primer emperador de la dinastía de los Song publicó un decreto prohibiendo que se cortasen moreras. Por otro lado, en Egipto se desarrollaron otras técnicas para obtener finas telas de lino y algodón, como se plasma en la historia del traje. Se hilaba el hilo de lana o lino con usos y telares para fabricar esas telas. Sin embargo, se tienen evidencias de que la aguja de coser tiene una antigüedad de aproximadamente 40.000 años. Esa antigüedad, no obstante, para Sarmiento es una ardua e inútil faena. La historia se teje con las palabras y acciones de los que nos precedieron. Y la historia del tejido encuentra su lugar en la literatura desde los albores de la construcción de identidades surgidas de estos territorios. En el capítulo 15, denominado Presente y Porvenir, de una de las obras fundantes de la literatura del sur del continente americano, Facundo, Sarmiento menciona la cría del gusano de seda, junto con otras disciplinas, actividades y empresas, como una de las tareas de los pueblos del porvenir. Una posible respuesta a las vulnerabilidades del proceso de enseñanza-aprendizaje. El filósofo Byung-Chul Han,
en el 2020, afirma que en la época que nos toca vivir, un país como China podrá vender ahora su estado policial digital como un modelo de éxito contra la pandemia y que exhibirá la superioridad de su sistema aún con más orgullo. Y tras la pandemia, el capitalismo continuará aún con más pujanza. Dicha sentencia es en respuesta a la posición de Slavoj Žižek, la cual, a pesar de ver que el coronavirus ha desencadenado vastas epidemias de virus ideológicos que yacían latentes en nuestras sociedades, noticias falsas, teorías conspiratorias, paranoicas, explosiones de racismo, también plantea que otro virus se extenderá y con suerte nos infectará. El virus de pensar en una sociedad que se actualice a sí misma en la forma de la solidaridad y la cooperación global. Una mirada que piensa ambas cuestiones mencionadas es la de Franco Bifo Berardi. Por un lado, y más cerca de Han, plantea que podríamos pasar a una condición de aislamiento permanente de los individuos y la nueva generación podría internalizar el terror del cuerpo de los otros, preocupación similar a la de Agamben, que sostiene que una prohibición internalizada puede dar lugar a la imposibilidad de reunión y de hablar por razones políticas o culturales, intercambiando mensajes digitales que sustituyan todo contacto, todo contagio entre los seres humanos. Por otro lado, por el contrario, más cerca de Žižek, Berardi nos dice que podríamos salir de ella con un gran deseo de abrazar, solidaridad social, contacto, igualdad. La igualdad ha vuelto al centro de la escena. Imaginémosla como el punto de partida para el tiempo que vendrá. 4 minutos, doctora. Estos deseos de solidaridad social y de contacto, entonces, pueden adentrarse en espacios donde el conocimiento surja de experiencias que no están vinculadas al rigor normalizador y disciplinador que caracteriza al modelo escolar tradicional. Con esto también se apuesta a que los estudiantes reconozcan y elijan este espacio pedagógico como un lugar de pertenencia abierto a todos. Y a su vez, las materias artísticas en general y relación dinámica y fructífera que se puede establecer entre música y tejido se proponen como instancias de aprendizaje horizontales, dialógicos, dado que el factor que prima es el interés compartido por una disciplina y no la autoridad asimétrica que emana del lugar del profesor técnico que domina un campo del saber. La experiencia didáctica del tejido y sus diálogos con la música se enmarcan en un proyecto educativo alternativo que hunde sus raíces en valores como la autonomía, la cooperación y el compañerismo, y construye un tiempo-espacio en el cual la distensión, lo lúdico y el diálogo entre pares sean elementos fundamentales al momento de producir conocimiento. Esto a su vez se traduce efectivamente en un modelo de aprendizaje colectivo que conlleva a las prefiguraciones necesarias para una transformación en lo educativo que cuide y preserve la salud general del alumnado. En el marco de las perspectivas teóricas de dos pedagogos cuyas obras se vuelven insoslayables, cuando se aborda la educación como una herramienta de transformación social y como una práctica política, se puede definir la educación como un ejercicio de libertad que nos presenta el desafío histórico de comprender cuáles son las ataduras y opresiones que la pedagogía debe identificar para luego diseñar estrategias con las cuales combatirlas eficazmente. La elaboración de un proyecto educativo que se focalice en el tejido y en la música como motores del aprendizaje es, sin lugar a dudas, ejemplo de estas estrategias pedagógicas que brindan nuevas respuestas y nuevas experiencias ante la vulnerabilidad educativa que corre en estos tiempos. Dentro de este proyecto, podemos mencionar que el concepto de sujeto de conocimiento en